Muy buenos días. A continuación les presento la sexta clase del bloque de oncología, especialmente realizada para los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes que cursan la materia de cirugía. Vamos a ver el bloque entonces de oncología. Mi nombre es José Luis Valderrama Landaeta, soy cirujano oncólogo y profesor de la Cátedra de Cirugía del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, acá en Mérida, Venezuela. La sexta clase trata de cáncer de mama. Vamos a dividir esta clase en tres aspectos fundamentales. Hablaremos de epidemiología, algunos aspectos importantes epidemiológicos a nivel mundial, a nivel de Venezuela y a nivel latinoamericano. También hablaremos de las generalidades del cáncer de mama, factores de riesgo, diagnóstico, estadificación del cáncer de mama y por último hablaremos de tratamiento y pronóstico. En la siguiente lámina vemos la incidencia del cáncer en la mujer entre la década de los 70 y la década de los 90. Como vemos, la barra roja representa el cáncer de mama, que ha ido incrementando su incidencia en relación a los demás cánceres que son frecuentes en la mujer, como el colorectal, cervix y pulmón. Como vemos, el cáncer de mama ha ido incrementándose su incidencia, ¿verdad?, mucho más que estas neoplasias. Al igual que el cáncer colorectal ha ido aumentando y el cáncer de pulmón. El cáncer de cervix ha venido con una meseta y ya luego viene disminuyendo. Bueno, en esta lámina representamos la incidencia del cáncer de mama a nivel global en el año 2003. ¿verdad? En el año 2003, pues Venezuela representaba 21 por 100.000. Vemos las más altas incidencias representadas en América del Norte, 86.3, Europa Occidental con 67.4 y Australia y Nueva Zelanda con 71.7. Los demás, Europa Oriental, Japón, Asia, Norte de África, Suráfrica, América Central, pues eran incidencias un poco moderadas a bajas. Si vemos, podemos viajar en el tiempo, ¿verdad?, y ubicarnos en la estimación. Bueno, si viajamos en el tiempo, vemos hasta 2020, 2 décadas después, vemos que prácticamente todas las incidencias a nivel mundial se han hasta duplicado, han aumentado. El único, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, con 86.2 por 100.000 por año, cuya incidencia se mantiene. En la década del 2000, pues era de 86.1, prácticamente nada más una décima se ha mantenido. Sin embargo, pues América Central, Sudáfrica, Norte de África, Asia Central y del sur, ¿verdad?, el sudeste asiático, todos han aumentado, incluyendo Japón, cuya incidencia en esas 2 décadas previas era de 28, ahora prácticamente se ha duplicado, casi se ha triplicado. La incidencia en Venezuela, pues 52.6, las más altas incidencias a nivel mundial se encuentran en Europa Occidental, 90.3, Japón, 76.3, Australia y Nueva Zelanda, 96, y el norte de América, ¿verdad?, Estados Unidos y Canadá. En América Latina, pues la incidencia, que está incluido México, Centroamérica, Suramérica e Islas del Caribe, la incidencia es de 51.5. Esto con sus variaciones. En América Central, pues tenemos Belice, el que tiene la más alta incidencia, 49.1, seguido a Costa Rica, Panamá y El Salvador. México, una incidencia de 40.5 y el de menor incidencia Guatemala con 21.8 por 100.000 por año. Si vemos las islas del Caribe, pues estas incidencias son comparadas prácticamente con los países en desarrollo. Martinica Francesa con 85, Barbados con 82, Puerto Rico con 68 y la de menos incidencia, ¿verdad?, tenemos Haití y Cuba con 44 y 28.9. Cuando vamos a Suramérica, tenemos a Venezuela. Venezuela, dentro de Suramérica, pues está en el 6º lugar, pero dentro de toda América Latina está en el lugar número 15 de incidencia de cáncer de mama. El que tiene mayor incidencia es Argentina con 73.1, seguido de Uruguay, Brasil, Paraguay, la Guayana Francesa, ¿verdad?, y luego venimos nosotros en Venezuela con 52.6, como lo nombramos previamente. Y la que tiene menor incidencia es Bolivia con 25.5. Si vemos la incidencia a nivel mundial, todo lo que está en azul más oscuro, Estados Unidos, Canadá, en Sudamérica tenemos a Argentina, ¿verdad?, todo lo que es Europa Occidental, ¿verdad?, Australia, Japón,
¿verdad? Son los países con más alta incidencia a nivel mundial de cáncer de mama. Cuando vemos a nivel mundial, pues tenemos que como primera causa de cáncer, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? En América del Norte tenemos Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay. También es la primera causa de cáncer, el cáncer de mama, al norte de África, se distribuye a nivel de la península arábica, al sur, al sudeste de Asia, Asia Central, Rusia y Europa Occidental. Básicamente es la primera causa de cáncer. A nivel de Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que es la incidencia más alta reportada a nivel mundial, pues es más frecuente el cáncer de piel no melanoma. En América Latina, México, Centroamérica y Suramérica, pues el cáncer más frecuente no es el cáncer de mama, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. En segundo lugar, cáncer de mama. Sin embargo, pues en los países como Centroamérica, Belice, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay, pues el cáncer de mama es la primera causa de cáncer. En esta lámina pues vemos un reporte de GlobalCan, ¿verdad? Para una proyección del año 2020, en la cual vemos los casos de cáncer en todas las mujeres, ¿verdad? Se presentaron entonces 8.896 casos de cáncer en la mujer, ¿verdad? Con una incidencia de 52.6 de todos los cánceres, del cual el más frecuente fue el cáncer de mama. Luego tenemos las muertes. Las muertes para ese año fue de 3.258 muertes, de los cuales la primera causa de muerte era el cáncer de mama, en segundo lugar cáncer cervicuterino y en tercer lugar cáncer de pulmón. Entonces tenemos la causa en la mujer venezolana, pues la primera causa de incidencia y de muerte por cáncer, ¿verdad? El cáncer de mama. Para aterrizar un poco estos datos que estamos estudiando, y según las cifras de proyección de GlobalCan para 2020, tenemos que Venezuela, la incidencia para el 2020 es de 52.6 por 100.000 habitantes por año. Es la primera causa de cáncer. La mortalidad que se reportó para ese año fue de 18.7 por 100.000. Eso nos lleva a analizar y a pensar de que en Venezuela todos los días mueren 9 mujeres por cáncer de mama. Una mujer venezolana, ¿verdad?, tiene un riesgo acumulado de padecer cáncer de mama durante toda su vida del 9.3% y un riesgo acumulado de morir por cáncer de mama de un 4.4%. Cifras muy interesantes y bastante impactantes. Cuando vemos estos datos que vienen del Anuario de Estadística Vital del Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social del año 2003, vemos cómo dentro de las causas de muerte encontramos enfermedad cardiovascular, que representó 24.564 muertes, el 21% de todas las muertes en la mujer. En segundo lugar, el cáncer, que representa el 15%, con 17.000 casos de muertes. Cuando vamos a analizar esas causas de muerte, vemos que el cáncer de mama está en primer lugar como causa de muerte por cáncer de la mujer venezolana, con 15.23%. Si analizamos el grupo de edades en el cual corresponde la mayor parte de estas muertes, el 46%, nos damos cuenta que se encuentra entre 40 y 59 años, en la edad más productiva de la mujer. Bueno, los factores de riesgo muy importantes, como lo hablamos en clases previas, en el cáncer de mama, básicamente los factores de riesgo influyen aproximadamente sobre el 90% de los cánceres esporádicos. Y luego tenemos dentro de los factores de riesgo que tienen que ver con la genética, representa más o menos el 10%. Vamos a estudiar un poco cada uno de ellos. Dentro de los factores genéticos que representan, como lo dije previamente, del 5 al 10%, tenemos algunos como la edad de presentación temprana aumenta el riesgo de transmisión genética. El 30% de menores de 30 años tienen una anomalía genética, pero esta anomalía es heredada, ¿verdad? Una mutación germinal. El 13% de los 40 a los 50 años y el 1% de las diagnosticadas después de los 80 años. Como lo nombramos previamente, pues la mutación del BRCA1 y 2 está implícito, la mutación del BRCA1 del cromosoma 17q21, el riesgo de padecer cáncer de mama en el resto de la vida es del 55 al 85% aproximadamente. Cáncer de mama contralateral más del 65% y cáncer de ovario en algunas series se ha reportado de un 15 a un 60%.
En cuanto a la mutación del BRCA2, el riesgo de cáncer de mama va de un 37 a un 85% y el de cáncer de mama contralateral más de un 65%, por lo cual son pacientes susceptibles a cirugía oncológica profiláctica, como lo hablamos en las clases previas. Dentro de los familiares y genéticos, ¿verdad?, podemos también ver el riesgo relativo. Como lo recordamos previamente, el riesgo relativo, cuando hay antecedentes de cáncer de mama familiar y son premenopáusicas y tuvo cáncer en una sola mama, el familiar, el riesgo relativo puede aumentar a 1.8. Cuando el antecedente familiar ha tenido cáncer bilateral y en premenopáusica, este riesgo relativo puede subir a 8.8. En posmenopáusicas, pues mayores de 40 años, posmenopáusicas, pues el riesgo unilateral es de 1.2 y de 4 cuando es bilateral. Dentro de los factores de riesgo que se han atribuido pues, al cáncer de mama tenemos los factores hormonales, la ventana estrogénica amplia, menarca temprana, riesgo relativo 1.3, menopausia tardía, riesgo relativo 1.5, y la combinación de ambas pues aumenta el riesgo relativo, y la nuliparidad también es importante. Aquellas pacientes que no han quedado embarazadas y que han tenido una menarca temprana y una menopausia tardía, el riesgo es mucho mayor que aquellas multíparas o aquellas que se han desarrollado en una forma más tardía o una menopausia más temprana. Aquí vemos, y esto depende de la exposición del estrógeno hacia los receptores a nivel mamario. Entonces tenemos la paridad, nuliparidad, un riesgo relativo 1.4, multíparas, prácticamente no hay riesgo porque es 1. Primer parto después de los 34 años, pues el riesgo relativo es entre 3 y 5. En la utilización de hormonas exógenas puede ser por sustitución o por anticonceptivos. Los estudios son inconsistentes, sobre todo para anticonceptivos, pero para sustitución hay dos metaanálisis que hablan de un riesgo de 1.06 a 1.3, sobre todo en los de sustitución en pacientes posmenopáusicas con estas terapias por más de 5 años, por lo cual pues nosotros en realidad no recomendamos la sustitución hormonal después de la menopausia debido al aumento del riesgo relativo pues, de cáncer, sobre todo el cáncer lobulillar. Bueno, esto es una pregunta que se hace muchísimo en la consulta. Si una lesión benigna puede tener un riesgo relativo de haber cáncer en un futuro, pues entonces debemos dividirlas en lesiones proliferativas y no proliferativas. Y las proliferativas dividirlas en con atipia y sin atipia. Entonces la no proliferativa aparentemente no hay un riesgo, el riesgo relativo reportado es de 1, lo cual no hay riesgo, como son quistes simples, cambios papilares apocrinos, calcificaciones epiteliales y una hiperplasia ductal moderada. Dentro de las proliferativas entonces tenemos las que no tienen atipias, que tienen un riesgo relativo ya más aumentado que la población que no lo tiene, de 1.3 a 1.9, en el cual encontramos hiperplasia ductal florida, papiloma intraductal, la adenosis esclerosante y el famoso fibroadenoma. Por eso es muy importante, sobre todo en pacientes posmenopáusicas con fibroadenomas de nueva aparición, pues evaluar una cirugía para reducir el riesgo. Luego tenemos las que tienen atipias, entre ellas encontramos la hiperplasia ductal atípica, que el riesgo relativo sube de 4 a 5 sobre la población. Entonces, si por ejemplo hay un riesgo de pacientes con una hiperplasia ductal atípica y historia familiar, este riesgo puede subir a un 20% a 15 años. Acá también englobamos lo que es el carcinoma ductal, el carcinoma lobulillar in situ, que es considerado un factor de riesgo de una lesión proliferativa, ya no es considerado un cáncer como tal, para carcinoma invasor. Bueno, en esta lámina tenemos factores ambientales, como lo vimos en alguna de las clases previas. Las radiaciones ionizantes, importante, la exposición sobre todo de radiaciones con un periodo de latencia de 40 años, ¿verdad? Hay un aumento pues, de mínimo del riesgo. En los pacientes que recibieron radioterapia por el manto, por enfermedades Hodgkin antes de los 15 años, hay un aumento considerable del riesgo. En cuanto a los factores dietéticos, la ingestión elevada en grasas, el alcohol, ya lo nombramos en clases previas, sin embargo, los datos a veces no son muy consistentes. Hay un estudio inglés de 7 cohortes de 337.000 pacientes donde no hubo diferencia significativa. Sin embargo, un factor que debemos tomar en cuenta.
El alcohol, en un metaanálisis de 2 estudios de casos y controles, dice que sí hay un riesgo aumentado de 1.4 para consumidoras de más de 24 gramos de alcohol diario. Esto lo dejamos muy claro en las clases previas, sobre todo la clase de epidemiología, que hablamos de los factores de riesgo importantes relacionados con los tipos de cáncer. En cuanto a la anatomía patológica, pues es muy importante definirlo. El cáncer de mama, pues, puede ser ductal o lobulillar, pues el ductal, pues el más frecuente, puede ser in situ, el cual no rebasa la membrana basal, y el infiltrante ya cuando rebasa la membrana basal. Dentro del cáncer de mama en general, pues más frecuente es el carcinoma infiltrante de un 70 a un 85%, sobre todo en los países como el nuestro, en Sudamérica, donde se diagnostica más carcinoma infiltrante, probablemente una evolución del carcinoma in situ al carcinoma infiltrante. El carcinoma in situ representa del 15 al 30% de los cánceres de mama, el más frecuente es el ductal con 80%, el carcinoma lobulillar in situ actualmente no es considerado un cáncer, es considerado más bien un marcador de riesgo para cáncer invasor en un futuro. El carcinoma infiltrante, pues el más frecuente es el ductal con un 79%, el lobulillar infiltrante representa solo el 10% y hay otras histologías como el tubular, el coloide, el medular y el papilar, menos frecuentes y tienen mejor pronóstico estos 4 tipos. En cuanto a la clasificación patológica, también tenemos una clasificación que se hace a través de inmunistoquímica. La inmunistoquímica pues, es un procedimiento mediante el cual se utilizan anticuerpos y estos de una forma colorimétrica van a teñir los receptores que se expresan en las células tumorales, esas proteínas de expresión. Entonces, se han clasificado en 5 grupos de cáncer de mama de acuerdo a la expresión de receptores. Se utiliza el receptor de estrógeno, el de progesterona, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, HER2/neu, como lo nombramos previamente, el Ki67, que es un marcador de proliferación celular. Con esos 4 aspectos, nosotros podemos, esos 4 receptores, podemos estudiarlo y dividirlo en 5 grupos. Entonces tenemos luminal A, luminal B, HER2/neu sobreexpresado, triple positivo, ¿verdad? Y el triple negativo o basal-like. Entonces, el luminal A tiene receptores de estrógeno o progesterona positivo, el HER2/neu es negativo y un Ki67 por debajo del 14%. Luego tenemos el luminal B, el cual tiene receptores de estrógeno o progesterona positivo, un HER2/neu negativo y un Ki67 por arriba del 14%. Tenemos el luminal B triple positivo, ¿verdad? Que tiene expresión tanto de receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu sobreexpresado, amplificado, puede ser un valor de Ki67 de cualquier valor. Luego tenemos el HER2/neu sobreexpresado, que es el único que tiene expresión, es del HER2, con 3 cruces, receptores de estrógeno y progesterona negativos. Luego tenemos el basal-like o triple negativo, que es el de peor pronóstico, que tiene todos estos marcadores negativos, tanto los receptores de estrógeno y progesterona y el HER2/neu. Un punto muy importante es el diagnóstico del cáncer de mama. El diagnóstico es la clave de la reducción de la mortalidad. Cuando hacemos un diagnóstico temprano, pues podemos tratar en forma temprana esta enfermedad y podemos curar a los pacientes. Al final vamos a ver las curvas de supervivencia, en la cual es muy importante cuando es etapa temprana, porque las supervivencias repasan el 90% a nivel mundial. Por lo cual es la piedra angular del tratamiento, es un buen diagnóstico. Y sobre todo el diagnóstico en pacientes asintomáticos. Por lo cual el diagnóstico vamos a dividir a las pacientes en pacientes asintomáticas, que el diagnóstico lo vamos a hacer por tamizaje, como lo dijimos en clases previas, el tamizaje o screening en inglés, pues es la estratificación del riesgo, es la aplicación de un método para un diagnóstico temprano de alguna enfermedad, en este caso el cáncer de mama, y esto logra reducir la mortalidad. Luego tenemos las pacientes sintomáticas que ya van a un protocolo ya directo diagnóstico. Entonces, el screening de cáncer de mama tenemos que represente el autoexamen mamario, el examen físico por un médico o la mamografía en 2 proyecciones. El único que ha representado y que ha disminuido la mortalidad viene siendo la mamografía en 2 proyecciones. Bueno, dentro de los métodos que han logrado reducir la mortalidad en cáncer de mama tenemos la mamografía.
más que el autoexamen o el examen físico del médico. La mamografía entonces logró reducir la mortalidad en los estudios en el segmento de pacientes entre 40 y 49 años. Hubo una reducción del 17% posterior a 15 años post-tamizaje. De 50 a 69 de un 25 a un 30%, luego de 10 a 12 años de tamizaje, y en las mujeres por arriba de 70 años los datos fueron insuficientes. Sin embargo, pues hay una reducción importante cuando ha sido aplicada a la población sometida a riesgo, a las pacientes o a las mujeres sanas mayores de 40 años. En cuanto al diagnóstico, cuando tenemos un paciente pues que ya nos llega con un diagnóstico, con un nódulo mamario, en el cual pues nosotros debemos evaluarla, o con una normalidad de la mamografía o el ultrasonido, o una anomalía de que en la misma paciente se palpa una lesión, o en un control nosotros detectamos un nódulo mamario, pues debemos hacer una buena historia clínica en la cual debe ir expresado todos los antecedentes del paciente. De esta manera podemos ver el riesgo que tiene esta paciente de acuerdo a sus antecedentes familiares de cáncer, sobre todo cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Siempre registrar en la historia la edad en la cual el familiar o los familiares tuvieron el cáncer y cuál es su parentesco, para determinar si es en primer grado o en segundo grado. Al examen físico, pues eso lo hablaremos ahora más adelante, con detalle, donde debe hacerse un examen minucioso y con un protocolo, la evaluación de las imágenes. Por cierto, debemos realizar mamografía, y en esas pacientes que vienen con nódulo mamario mayor de 40 años, se deben pedir alguna proyección especial o alguna magnificación cuando sea necesario, ultrasonido, resonancia magnética, eso lo hablaremos más adelante, y la piedra angular del tratamiento oncológico es la toma de biopsia. Y esa toma de biopsia tenemos un reporte histopatológico y luego tenemos un reporte de inmunohistoquímica. Dentro del protocolo diagnóstico, pues podemos diagnosticar un paciente en 3 etapas. Primero, en una etapa temprana, que la lesión sea subclínica, que no se palpe, sino que se vea por estudios de imagen. En segundo lugar, con una enfermedad localmente avanzada, que es una enfermedad ya voluminosa, palpable, con ganglios axilares, o en tercer lugar, una enfermedad ya metastásica, donde hay enfermedad a nivel pulmonar, derrame pleural o a nivel óseo, que el paciente se presenta pues con toda esta sintomatología de dolor óseo, dificultad para respirar, tos, acompañado de un nódulo mamario. Si utilizamos solo el examen físico, tenemos una sensibilidad para la detección de un 24%. Cuando hay un nódulo mamario, o sea que ya es palpable, por autodetección se puede detectar en un 42%, con el examen físico del médico hasta un 24%. Podemos ver cambios en la piel y el complejo areola-pezón ya cuando es un tumor localmente avanzado, y cuando hay ganglios axilares se presentan hasta un 30% de los tumores localmente avanzados. En la estadificación, posteriormente, les voy a definir qué es lo que es un tumor local, un tumor localmente avanzado y qué es un tumor metastásico. En cuanto a la ubicación del tumor, lo más frecuente es que se presente en el cuadrante superoexterno, hasta en un 50% de los casos. En segundo lugar, en región retroareolar, en un 18%, y en un tercer lugar, ¿verdad?, en el 15% del cuadrante superinterno, disculpe. Y en los cuadrantes inferiores, de un 6 a un 11%. Es muy importante, pues, cuando hacemos la historia clínica, hacer un buen examen físico y registrar este examen físico dentro de la historia. Ubicar bien dónde se encuentran los nódulos, examinar al paciente tanto sentado como en decúbito dorsal, acostado, delimitando bien los sitios donde están las lesiones y haciendo las mediciones respectivas. Debemos hacer especial énfasis en las zonas de drenaje linfático donde posiblemente estos tumores pueden dar metástasis, como las regiones axilares y las regiones del cuello supraclaviculares, ¿verdad? Acá tenemos una paciente pues en un seguimiento de cáncer de mama, en el cual pues siempre hay un riesgo de que aparezca un cáncer de mama, pues una recurrencia contralateral, por lo cual siempre el examen debe realizarse en forma sistemática, siempre con la paciente sentada, como se los nombré, la paciente acostada, hacer la inspección, ver si hay alguna lesión, ver si hay alguna retracción del complejo areola-pezón o algo visible,
Cuando se va a examinar las regiones axilares, pues este es un procedimiento en el cual se toma el miembro superior del paciente con la misma mano, si es la axila derecha, con la mano derecha se sostiene, ¿verdad? Para que la paciente relaje el músculo pectoral y nosotros con la mano izquierda podamos explorar esa axila y poder determinar si hay algún ganglio. También debemos examinar, ¿verdad?, la mama en forma horaria. Igual cuando hacemos un ultrasonido dentro del consultorio, pues hacemos la correlación con el ultrasonido, que es parte del examen físico actual de cualquier mastólogo, y se debe ubicar las lesiones en la zona horaria correspondiente. También se debe ubicar en el cuadrante, en la zona horaria, y también la distancia que tiene la lesión del complejo areola-pezón. Acá tenemos como ejemplo una paciente con un cáncer de mama del lado izquierdo con afectación de la piel, lo que nosotros conocemos como piel de naranja, que es típico de los tumores localmente avanzados de mama que afectan la piel. Acá tenemos otra paciente en la cual aquí vemos un pezón normal y aquí vemos una enfermedad de Payet del pezón, que es un carcinoma in situ de mama, en la cual prácticamente el pezón no está presente, está totalmente tomado por el tumor. También debemos tener especial énfasis en la secreción a través del pezón. Si la paciente tiene una secreción, tiene una telorragia, que es salida de sangre a través del pezón. Un signo importante sobre todo de carcinomas papilares o carcinomas in situ. Acá tenemos ya un tumor bastante avanzado, localmente avanzado, lo que llamamos un carcinoma inflamatorio de mama. Esto que ven acá es una cutánea de la misma lesión, o sea, una lesión satélite. Acá tenemos otro ejemplo, una paciente pues con un T4B, con afectación de piel y con zonas que están fuera del tumor en la piel, que son siembras satélites. Debemos tener especial énfasis en eso. Todo esto hay que describirlo en la historia clínica. Ahora bien, mamografía. La mamografía es la piedra angular de nosotros en el diagnóstico, ¿verdad? Y en el tamizaje de cáncer de mama. Es digamos, un estudio que está dentro del protocolo de estadificación y diagnóstico. Es el único método que nos ayuda también a evaluar microcalcificaciones, ya que la resonancia magnética y el ultrasonido no nos permiten ver las microcalcificaciones. Para esto tiene una sensibilidad del 80 al 95% y una especificidad entre un 85 y un 90%. Una mamografía negativa no excluye un cáncer, esto es verdad. Puede haber falsos negativos en un 15% y falsos positivos de un 6 a 7%. Y esto más que todo en la histología lobular, pues son tumores un poco difíciles de ver por imágenes y sobre todo por mamografía. Para poder evaluar bien una mamografía, pues necesitamos el ambiente adecuado. Generalmente un cuarto donde no haya reflejo, un cuarto prácticamente oscuro, donde tengamos un negatoscopio. Cuando vamos a colocar la mamografía, tenemos que apagar la luz, prender el negatoscopio, usar una lupa. Hay que enfrentar las imágenes craneocaudales, medio-oblicuolaterales, ya se lo voy a explicar más adelante. Ubicar la lesión por cuadrantes y ubicar las lesiones por radiales, como se los dije previamente. Y esto debe estar expresado en la historia clínica. Bueno, acá podemos ver cómo se ubica en la mamografía, en el negatoscopio. Algunos estudios vienen siempre marcados en la parte superior cuál es en la mama, en inglés R o L. En este caso, pues aquí indican la imagen en espejo, izquierda y derecha, ¿verdad? Y vemos la proyección medio-oblicuolateral, la cual, para que se vea bien, deben verse ambos pectorales mayores y toda la mama completa, el complejo areola-pezón y 2 centímetros por debajo del pliegue mamario. Entonces acá podemos trazar una línea a través de la areola y podemos decir que todo lo que está por encima de la areola es cuadrante superior y todo lo que esté por debajo es cuadrante inferior. Luego tenemos la proyección craneocaudal, en la cual también trazamos una línea imaginaria a través del pezón y decimos que todo lo que está por arriba está hacia la axila, o sea, hacia el cuadrante externo, y todo lo que está hacia abajo es hacia el esternón, todo lo que está al cuadrante interno. Acá ponemos un ejemplo de una lesión que está ubicada en la proyección medio-oblicuolateral hacia el cuadrante superior.
Y en la proyección craneocaudal prácticamente está en la línea de los intercuadrantes. Pudiese estar en el R12, en este caso de la mama izquierda. Hay diferentes tipos de proyecciones, ¿verdad? Las proyecciones convencionales de una mamografía normal es una proyección craneocaudal y otra proyección medio oblicua lateral, como lo vimos en la diapositiva previa. También se pueden pedir otros tipos de proyecciones, como una proyección lateral a 90 grados, proyecciones axilares, se pueden pedir también conos de compresión. En el cono de compresión y amplificación nos permite ir a un área de la mama en cuestión y tratar de evitar la superposición de imágenes. Y también esto nos permite magnificar el área. Proyecciones axiales también se han reportado. Acá tenemos una proyección axilar. Podemos hablar con el radiólogo en comunicación con él para que nos dé alguna de las proyecciones que requerimos para llegar a un mejor diagnóstico. Debemos entonces ubicar las lesiones por radiales, como lo dije previamente, por cuadrantes, también la distancia que está de esa lesión del complejo areola-pezón es importante, y también la ubicación, en qué plano está ubicado, ¿verdad? Aquí vemos la proyección medio oblicua lateral en un plano anterior, medio o un plano posterior, o una región subalveolar o hacia la axila. Y si vemos la proyección craneocaudal, también podemos ver la profundidad anterior, medio o posterior. Es bueno siempre describir pues en forma exacta para en el momento del tratamiento pues no tener confusiones. Acá tenemos, según el tipo de mamografía, es una mamografía analógica que se realiza en un equipo analógico de rayos X, una proyección medio oblicua lateral. Acá vemos el pectoral. Acá tenemos la proyección craneocaudal, ¿verdad? Tenemos entonces un sistema que se llama el sistema de VIRATS, que fue creado por el Colegio Americano de Radiólogos para, en forma, digamos, de consenso, establecer qué se debe hacer con las lesiones que se evalúen a través de la mamografía. Entonces la meta es estandarizar los informes de forma que estos sean muy claros y comprensibles y podamos tomar decisiones. Acá tenemos las categorías de VIRATS. Puede ser VIRAT 0, en el cual hay un estudio, debemos hacer otro estudio para llegar a una conclusión. VIRAT 1 es cuando todos los hallazgos por mamografía no encontramos ninguna lesión ni benigna ni maligna. VIRAT 2 es cuando lo que estamos viendo nos parece que es benigno. VIRAT 3 tenemos la probabilidad de que sea benigno. VIRAT 4 ya hay una sospecha de una normalidad que puede ser un cáncer. Este se ha dividido en A, B y C. Y VIRAT 5 hay alta sospecha de que esa lesión sea maligna. El VIRAT 6 es cuando tenemos un paciente que tiene ya un reporte histopatológico de cáncer y tiene algún cambio en la mamografía. A ese le colocamos VIRAT 6, más no al paciente que ha sido tratado por un cáncer de mama y ha sido operado. Y cualquier anormalidad que se evalúe, pues debe evaluarse nuevamente como un paciente que no ha recibido tratamiento. En cuanto al valor predictivo positivo para el diagnóstico de cáncer, pues la mamografía pues nos expresa de acuerdo al VIRATS. Cuando tenemos un VIRAT 0, el valor predictivo positivo es de un 13% de posibilidades de que ese estudio tenga alguna lesión maligna, ¿verdad? Por lo cual debemos hacer otro estudio para complementarlo. Por ejemplo, hacemos la mamografía, nos reporta el VIRAT 0, debemos pedir un ultrasonido o una resonancia magnética para confirmar. Luego tenemos el VIRAT 1 y 2, habla de un 0% de posibilidad de cáncer, por lo cual el paciente debe ir a una mamografía de control anual. El VIRAT 3, tenemos un 2% de posibilidades de que eso sea maligno, es probablemente benigno. Generalmente a los VIRAT 3 se le pide el estudio a los 6 meses nuevamente para ver la evolución de la lesión. Para los VIRAT 4 hay una posibilidad hasta un 30%, ¿verdad?, de posibilidades de cáncer, por lo cual este paciente debe ir a una biopsia buscando el método adecuado de acuerdo al tipo de lesión que veamos en la mamografía. Y el VIRAT 5, el valor predictivo positivo, sobre el 90%. Estos dos pacientes, VIRAT 4 y 5, deben ir a biopsia. Hay otros métodos de utilizar la mamografía, como son las mamógrafos digitales,
y los mamógrafos digitales con tomosíntesis. Esto nos ha permitido pues, mejorar la sensibilidad pues, para diagnosticar el cáncer con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 79%. La tasa de detección del cáncer es de 8 por cada 1000 estudios de tomosíntesis. La mamografía digital normal pues habla de 6.1 por 1000 estudios, lo que evidencia un incremento del 31% en los diagnósticos. La mamografía por tomosíntesis es un método que utiliza pues una mamógrafo digital con un programa de tomografía que permite hacer múltiples cortes sobre cada proyección. Se pueden hacer hasta 70, 75 cortes porque de cada proyección, y esto va a evitar la superposición de imágenes que se ve sobre todo en las pacientes con mamas densas, que no nos permite que la mamografía nos dé un diagnóstico más adecuado. Y esto mejora muchísimo el diagnóstico de cáncer, sobre todo en esas pacientes de mama densa. Aquí tenemos un ejemplo de una mamografía por tomosíntesis, en una proyección medio oblicua lateral. Prácticamente aquí hay como un video, aquí pueden ver cómo va cambiando, ¿verdad? A través de los cortes. Acá vemos, hay hasta 85 cortes sobre esta proyección. Y aquí nosotros evitamos la superposición de imágenes. Aquí podemos ver cómo desaparecen y aparecen las lesiones de acuerdo al corte que se encuentre. Aquí tenemos una paciente con un cáncer de mama en un cuadrante superior, como lo estamos marcando aquí, que en una mamografía convencional 2D digital, pues no se observaría la lesión debido a la superposición de imágenes. Entonces es una herramienta bastante importante que nos permite pues mejorar el diagnóstico como lo vimos en la lámina previa. Acá vemos esta misma lesión pero en la proyección craneocaudal. Como vemos, aquí se ven microcalcios asociados, una lesión especulada, que es una lesión BRAF5. Pero como vemos en cortes posteriores, aquí siguen avanzando los cortes, no se observaría la lesión si no hubiésemos usado la tomosíntesis. Aquí vemos, aquí ya se empiezan a ver los cambios nuevamente, una lesión especulada de bordes poco definidos con microcalcios asociados. Bueno, tenemos el ultrasonido. El ultrasonido es un método muy importante que nos permite, pues, conjuntamente con la mamografía, pues, un diagnóstico certero, pues, de las lesiones de la mama. Es nuestro caballito de batalla, prácticamente. Inclusive lo utilizamos hasta en la cirugía para identificación de lesiones y márgenes quirúrgicos. Más adelante hablaremos de eso, de un poco de eso. La sensibilidad para el diagnóstico es de 59 a un 85%. Y la especificidad de un 55 a un 79%. Nos permite entonces evaluar las mamas, sobre todo esas mamas densas, caracterizar las lesiones que vemos con la mamografía, decidir si esas lesiones son quísticas, son sólidas o mixtas. Nos permite evaluar muy bien los implantes mamarios y es una guía para procedimientos intervencionistas. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una mamografía, vemos una lesión que se ve por mamografía, no se palpa, le hacemos un ultrasonido y vemos que se ve por ultrasonido, el método que vamos a usar para tomar esa biopsia va a ser el ultrasonido, porque es un método más económico, más aplicable y más sencillo para poder obtener una biopsia, por lo cual pues es una herramienta primordial. Bueno, el ultrasonido también es muy importante para caracterizar las lesiones. Acá vemos un ultrasonido realizado con una sonda de partes blandas de 14 MHz. Podemos evaluar las mamas con esta sonda, también podemos evaluar la axila, evaluar el cuello, su drenaje linfático. Aquí vemos una lesión sólida, además nos permite hacer mediciones de esas lesiones. Aquí vemos la contraparte, una lesión quística, la cual deja hiperrefringencia posterior, a veces deja sombra lateral, y vemos que dentro de esa lesión quística hay una formación papilar, lo más probable que sea un papiloma intraductal o un carcinoma papilar de mama. El otro método muy importante, sobre todo en la estratificación, es la resonancia magnética de mama. Esto nos permite diagnosticar de un 6 a 34% tumores que no son detectados por mamografía o por ultrasonido y nos permite descartar que haya enfermedad bilateral o haya enfermedad multifocal y multicéntrica dentro de la mama. ¿Cómo definimos nosotros una enfermedad multifocal? Es cuando se presenta más de un tumor dentro de un cuadrante, de los que hablamos previamente.
Y cuando un tumor es multicéntrico, es cuando se presenta más de un tumor en más de un cuadrante. O sea, por ejemplo, tener un paciente que tiene un tumor en cuadrante superoexterno y tiene otro en cuadrante inferoexterno. Ese es un tumor multifocal y multicéntrico. En cuanto a la bilateralidad, es muy importante determinar si hay enfermedad en la otra mama. El estudio de resonancia magnética se utiliza entonces dentro del protocolo de estadificación del paciente con cáncer de mama. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una resonancia magnética de mama, donde se pueden obtener mediciones y visualización correcta, ¿verdad?, de dónde está ubicada la lesión y descartar que haya enfermedad en la otra mama o haya enfermedad en los otros cuadrantes o dentro de ese mismo cuadrante. Acá vemos la misma lesión después de la administración del contraste. Utiliza como contraste el gadolínio y este contraste nos permite hacer curvas de captación, evidenciar cómo esta lesión capta el contraste. Y estas curvas pueden ser tipo 2, tipo 3 y dependiendo de esto, hablamos de que una lesión es maligna o una lesión es benigna. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos una lesión que está ubicada en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda y se le va a hacer una curva de captación posterior a la inyección del contraste. Vemos estas curvas de captación que son captaciones rápidas, donde hay un porcentaje. Acá vemos una captación rápida, esto es una escala en minutos, donde al quinto minuto, ¿verdad?, ya hay una captación del 260%, y luego hay una disminución de esa captación del contraste. Por esta forma de captación podemos determinar si son curvas cinéticas tipo 2, tipo 3, que son las que más se relacionan con cáncer. Bueno, llegamos a lo más importante, que es la piedra angular de nuestro diagnóstico, como es la biopsia. Las biopsias las hay de varios tipos. BAF, que utiliza una biopsia de aspiración de aguja fina, puede ser sobre el tumor o sobre la axila. La desventaja de realizar esta biopsia es que no nos permite realizar inmunistoquímica ni hacer una caracterización adecuada del estripe celular. Luego tenemos la biopsia que más usamos, que es la biopsia core por aguja Trucú. Utilizamos una aguja especial, puede ser automática o semiautomática, hay en diferentes calibres, 18, 16, 14. Generalmente para el tumor primario utilizamos una aguja tipo número 14 y guiado por ultrasonido que nos permite pues tomar una muestra adecuada y tener pues un diagnóstico certero. La biopsia incisional es abrir, era la biopsia que se hacía previamente, quitar un segmento del tumor. La biopsia excisional ya no la estamos usando actualmente. Este era un método que se utilizaba hace más de 50 años, en la cual quitaban el tumor completo, lo enviaban a un estudio transoperatorio y decidían la conducta de acuerdo al reporte histopatológico del estudio transoperatorio. Actualmente nosotros tenemos esta biopsia, está proscrita, solamente la usamos en algunos casos, sobre todo cuando la lesión no se ve por ultrasonido y es muy difícil, nada más se ve por mamografía, y podemos hacer un marcaje con arpón, colocar el arpón sobre la lesión y hacer una biopsia excisional de esa lesión. Si no tenemos disponible la estereotaxia, que sería la biopsia gold estándar para las lesiones que se ven puro por mamografía. Acá tenemos entonces la BAF, nos permite una sensibilidad del 60-90% y una especificidad del 88%. Generalmente lo utilizamos para la evaluación de los ganglios axilares, no nos permite inmunistoquímica y es guiado por imágenes, casi siempre es guiado por ultrasonido. En cuanto a la biopsia Trucú, que ya la hablamos previamente, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. Esto se puede hacer en el consultorio con anestesia local, utilizando la guía ultrasonográfica. Aquí están los tipos de aguja y diferentes tipos de aguja. Se coloca anestesia local, con medidas de asepsia y antisepsis se puede obtener la muestra. El método pues ideal, gold estándar, para hacer las biopsias de las lesiones que no se ven por ultrasonido, pues tenemos la biopsia guiada por estereotaxia. La biopsia guiada por estereotaxia, sobre todo para pacientes con microcalcificaciones, con asimetrías o distorsiones que no se ven por ultrasonido. Se dice pues que es un método menos costoso y más rápido
que realizar una biopsia quirúrgica, que es la alternativa cuando no tenemos disposición pues, de realizar biopsia por vía estereotáxica. Para realizar la biopsia por vía estereotáxica pues, se requieren unos equipos especiales que están colocados dentro de un mamógrafo y por los cuales pues, se va a obtener a través de unas coordenadas guiadas por la mamografía el sitio adecuado donde están esas microcalcificaciones. En ese sitio pues el aparato va a hacer la biopsia prácticamente en forma automática. Ellos utilizan pues unas agujas, unos aparatos especiales que se llaman mamotomos, que los diámetros son de 12, de 10, de 8 gauges, que son mucho más, digamos, de mayor grosor que la biopsia truco convencional, que son de 14, 16 y 18 gauges. Podemos ver que esta biopsia puede ser en forma horizontal o vertical. Acá vemos cómo es una biopsia en forma horizontal, o sea, con el paciente sentado. Entonces se llega al sitio de la estereotaxia, donde está ubicado según las coordenadas, y el mamotomo pues hace la aspiración de las lesiones. Se debe colocar anestesia local previamente. Hay otro método que se utiliza en los sitios donde no disponemos pues, de la biopsia estereotáxica. Acá en Mérida nosotros no disponemos de biopsias estereotáxicas y hacemos la mastectomía guiada por marcaje radiológico. Esto se ha reportado que el costo-beneficio es aceptable, asegura la remoción del tejido afectado y previene el sacrificar tejido sano. Se hace un control radiológico, igual que la biopsia estereotáxica, también se hace un control radiológico de la pieza o de lo que se aspira para ver si están incluidas las microcalcificaciones o las áreas que queremos biopsiar como tal. Esto depende también de la habilidad del radiólogo. Puede tener alguna desventaja cuando es aplicado en personal que no tenga mucha experiencia, porque se puede cortar el arpón, y se ha reportado hasta un tercio de los pacientes hay que realizar nuevas resecciones. Acá vemos cómo se coloca por coordenadas, se coloca el arpón y luego el paciente va al quirófano. En el quirófano, pues con el paciente bajo anestesia, se hace la resección de ese arpón que se colocó en la mama y se debe resecar alrededor del arpón dándole margen para poder obtener, ¿verdad?, esa lesión que se marcó por radiología. Posterior a eso, pues se hace el control radiológico de la imagen para ver que está incluida y esto es enviado al patólogo. Aquí, como ven, esta pieza pues es identificada, cada lado es identificado con hilos de seda para ver el margen superior, interno, externo, inferior y posterior. Estadificación. Bueno, la estadificación, como lo dijimos previamente en la clase de cirugía oncológica, es la piedra angular del tratamiento. Y para llegar a la estadificación, pues, requerimos hacer todos estos aspectos importantes, como es una buena historia clínica, el examen físico que ya lo hablamos en forma detallada y describirlo dentro de la historia, realizar la mamografía por el método más adecuado, ya sea analógica, digital o por tomosíntesis, el ultrasonido mamario, muy importante, la resonancia magnética de mama. En algunos casos de tumores localmente avanzados se debe indicar tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver cómo está el resto de los tejidos, a ver si hay metástasis, tanto pulmonares como a nivel hepático o a nivel ganglionar. El gamagrama óseo también es indicado en los pacientes localmente avanzados. Son aquellos tumores mayores de 5 centímetros o que tengan afectación, digamos, de piel o tengan compromiso ganglionar a nivel axilar. Dentro de los laboratorios que pedimos, las pruebas de función hepática, y pedimos marcadores tumorales que nos van a servir con un nivel basal para hacer luego el seguimiento de los pacientes. Para cáncer de mama, el carcinoma embrionario y el CA15-3. El reporte histopatológico es muy importante para ver el tipo de tumor y la inmunohistoquímica es indispensable para la estadificación actual de los pacientes. En cuanto a la estadificación, pues utilizamos la guía, según las guías del NCCN, ¿verdad? Como lo vimos en las clases previas, utilizamos la clasificación del TNM, que es tumor, nódulos linfáticos o metástasis. Esta versión, la actual, es la del 2017, según la American Joint Committee of Cancer. Tenemos el T, pues para mama tenemos el T0 cuando no podemos ver dónde está el tumor, el TIS, que es
T in situ, paraductal in situ, o la enfermedad de Payet, que es un carcinoma in situ. Luego eso es para enfermedad, digamos, donde no hay invasión, para carcinomas in situ. El T1 ubica lesiones hasta 2 centímetros y es dividido en A, B y C, ¿verdad? El T2 va de 2 a 5 centímetros, el T3 más de 5 centímetros, los pacientes con T3 son localmente avanzados, y los T4 nos va a hablar de afectación de pared torácica, T4A, T4B, ulceración de la piel o piel de naranja, o retracción del complejo oral pezón, donde ya se demuestra afectación de la piel. Entonces el T4B, el T4C es la combinación de T4A y T4B, y el T4D es el carcinoma inflamatorio, importante. En cuanto al N, hay el N clínico y el N patológico. Ya lo explicamos en clase previa. Tenemos el N1 en metástasis a nivel 1 y 2, ¿verdad? Una metástasis que es móvil. Luego tenemos el N2A, que es una metástasis en nivel 1-2 axilar, pero es una metástasis que está fija. El N2B es cuando hay afectación de la mamaria interna, que son una de las zonas de drenaje del cáncer de mama. Luego tenemos el 3, que se divide también en A, B y C, el N3A. Hay metástasis en la región infraclavicular. El N3B hay metástasis tanto en la mamaria interna como en la región axilar. Y el N3C hay metástasis en región supraclavicular. En cuanto al N patológico, pues un poquito más complejo, pero se realiza ya cuando tenemos el reporte histopatológico de la pieza, siempre y cuando pues el paciente se estadifica cuando el paciente no haya recibido quimioterapia neoadyuvante, porque se alteraría la estadificación. Y ya se hace una estadificación diferente, se hace la clínica. Aquí proseguimos con el N3, pero patológico. Y ahora vamos con el M, que habla de metástasis. M0 cuando no hay metástasis. M0 y positivo cuando hay micrometástasis que se detectan en médula ósea o en células circulantes, siempre y cuando sean menores de 0.2 milímetros. El CM1 es cuando hay metástasis a distancia que se pueden ver desde el punto de vista radiológico, tanto en gamagrama óseo o en una tomografía. Y tenemos el PM1, que es cuando ya hay evidencia de que hay una metástasis, se ha hecho biopsia de esa metástasis, ¿verdad? Y esa metástasis es mayor de 0.2 milímetros. Ahora vemos, de acuerdo a los datos que vimos previamente, se hace una estadificación clínica. Y esto depende, pues, de combinación de ellos. Por ejemplo, las etapas 1 son T1 y pueden ser también N1 con micrometástasis, sobre todo cuando se detectan por ganglio centinela. Tenemos 2A, ¿verdad? Que agrupan los T1N1, los T2N0. Los 2B, en los 2B tenemos T2N1 y los T3, que son mayores de 5 centímetros, ya son considerados localmente avanzados. Las etapas 3A son todos los N2, las 3B todos los T4 y las 3C los N3. Y la etapa 4, pues cualquier metástasis a distancia. También la nueva estadificación pues nos habla del grado histológico y esto nos tiene que ver mucho con el pronóstico. El grado histológico, bajo grado, moderado grado o alto grado. Y también la variedad histológica. Y es muy importante esto que se lo nombramos previamente en las clases previas y aquí en la clase al principio, pues considerar la inmunohistoquímica y la clasificación fenotípica. Toman en cuenta receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu y el Ki67. Se lo dividimos en 5 tipos: luminal A, receptores de estrógeno, progesterona positivos, con un Ki67 menor de 14%. Luminal B, receptores de estrógeno y progesterona positivo, Ki67 por arriba del 14%. Triple positivo es en el cual está positivo tanto el receptor estrogénico, puede ser que los de progesterona estén o no presentes, y el HER2/neu está sobreexpresado. Luego tenemos HER2/neu sobreexpresado, en el cual receptores de estrógeno o progesterona negativos, solamente se expresa el HER2/neu y el triple negativo, que es el de peor pronóstico, el cual va a tener
tanto receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativos. Existen en la nueva estadificación, además de la estadificación clínica, la posibilidad de conocer el factor pronóstico de acuerdo al grado histológico y la expresión de los receptores. Aquí ponemos un ejemplo. Un paciente que tenía un T2N0, generalmente por la estadificación clínica sería un 2A, pero si ese mismo paciente, ¿verdad?, es un grado 1 con un HER2 negativo y un receptor de estrógeno y progesterona positivo, se puede estadificar como pronóstico como una etapa 1B, o sea, una estadificación menor. Si ese mismo paciente T2N0, que es una etapa clínica 2A, en la estadificación previa, es de alto grado y es un triple negativo, pues sería una estadificación pronóstica 2B, o sea, le va a ir peor que un paciente que tenga receptores estrogénicos y progesterona positivos. Bueno, además de la utilización del TNM, ¿verdad?, y del grado histológico hecho por el reporte histopatológico y la inmunohistoquímica de los 5 grupos que les nombré previamente, tenemos dentro de la estadificación también las plataformas genéticas como son el Oncotype o el MAMAPRIN. Son estudios genéticos que estudian a través de la técnica del microarrays, de ARN mensajero, algunos genes, y esto nos da un pronóstico y un valor predictivo, ¿verdad? Nos permite saber si le va a ir mejor o peor al paciente y al mismo tiempo si con un tratamiento pues va a responder o no, o va a ser beneficioso dar ese tipo de tratamiento. Cuando lo utilizamos, ¿verdad?, aquí tenemos un ejemplo del Oncotype, cuando hay un score menor de 11 de Oncotype y el paciente tiene esta estadificación de TNM, T1 o T2 y HER2 negativo con receptores estrogénicos positivos, esos pacientes se clasificarán según su escala pronóstica, pacientes 1A, o sea, de muy buen pronóstico. Entonces, esto es el futuro de la oncología, el estudio genético de la expresión de esos genes, ¿verdad? Y de acuerdo a la mutación de los genes que tengan determinado tipo de tumor, vamos a ver el comportamiento de esa lesión y vamos a predecir si va a responder o no un tratamiento y vamos a predecir cómo le va a ir al paciente, si va a tener mejor supervivencia o no, de acuerdo a su expresión génica, independientemente pues de su TNM o su grado histológico. En cuanto al pronóstico, pues estas cifras fueron sacadas de la Sociedad Americana del Cáncer, en donde vemos una supervivencia a 5 años, ¿verdad?, para el cáncer de mama localizado de un 99%, regional de un 86% y con metástasis a distancia de un 28%. Para los pacientes triple negativos, que son los de peor pronóstico, pues estas supervivencias disminuyen en un 91% para enfermedad localizada, para enfermedad regional o localmente avanzada 65% y a distancia de 12% a 5 años. Para el carcinoma inflamatorio, pues es de peor pronóstico, ya que ya el carcinoma inflamatorio es considerado como enfermedad regional o localmente avanzada. La supervivencia máxima a 5 años son del 56%, con metástasis a distancia de un 19%. Y en todas las etapas del carcinoma inflamatorio es del 41% a 5 años. Bueno, hasta aquí esta clase. Decidimos dividir esta clase en dos, debido a que la parte de tratamiento también es un poquito extensa, entonces para no ser engorrosa, pues la dividimos en dos partes. Y bueno, aquí concluimos ya esta clase número 6. Quedo de ustedes. Y bueno, cualquier duda o pregunta, no duden en comunicarse conmigo a través de mis redes sociales o a través del grupo que tenemos de WhatsApp o a través de mi teléfono directamente. Muchas gracias. Espero les sea de provecho.